Queridos amigos, qué gusto, como siempre, que nos permitan entrar a sus hogares. La semana pasada estábamos hablando un poco sobre esos inicios en la Iglesia Católica aquí en los Estados Unidos y cómo la fe católica entró por dos grandes áreas: el área de España o la Nueva España, con misiones que provenían de México, y la otra parte también por lo que serían las 13 colonias, con la comunidad especialmente francesa. Hoy vamos a hablar sobre cómo alguna de nuestras culturas, cómo alguna de nuestras costumbres han ido marcando la iglesia o la fe aquí en los Estados Unidos. Ya hemos invitado a Solimar, ella es venezolana, y queremos pedirle que nos hable sobre Nuestra Señora de Coromoto, que es la patrona de Venezuela. Nos acompañan Sister Yanis y Solimar. Solimar, te dejamos el micrófono. Gracias por acompañarnos y aquí estamos para lo que nos quieras compartir. Bienvenida. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de compartir un poco de la Virgen de Coromoto, la patrona de Venezuela. La historia de Coromoto es algo muy similar a la historia de Guadalupe. O sea, todo empezó en el año 1651, cuando un cacique, Coromoto, el cacique es como el jefe de la tribu. Fueron indios en Venezuela en aquella época, eran indios, éramos colonizados, como dice Jorge, por los españoles. En aquella época Cristóbal Colón llega, empieza a conquistar, los españoles empiezan a conquistar todo Centroamérica y South America. Y entonces el cacique va con su esposa al río. Cuando va al río, se le presenta en el río una mujer espectacular con un niño en brazos bellísimo. Cuando estas dos personas, el cacique y su mujer, la ven, sienten como algo tan espectacular que no podían explicar qué era. Se decía qué hermosura, qué bella esta mujer. Y cuando la señora, que ellos le llaman señora, empieza a hablar, les habla en el idioma de ellos, en del indígena. No le habla español, no, le habla el idioma de ellos, el indígena. Y les dice, vayan a donde los blancos. ¿Por qué los blancos? Porque éramos conquistados por los españoles. Vayan donde los blancos y díganles que les ponga el agua en la cabeza para poder ir al cielo. Y ese fue el mensaje que ella le dice a él. Él quedó fue como cuando ve algo tan espectacular, tan bello, o sea, que te quedó como aquella emoción, aquella alegría inmensa, que fue directamente a su tribu, y por ser el jefe de la tribu, convence a todos y les dice lo que ha visto y lo que ha pasado. Y se ha llevado a toda su tribu al pueblo más cercano. Y al pueblo, cuando van en camino, se consiguen a un señor que era un cristiano español. Le dicen que querían ir al pueblo a ser bautizados, que le pongan el agua en la cabeza, decían ellos. Ellos no sabían lo que era bautizar, sino que le pongan el agua en la cabeza. Y entonces este señor dice, voy a hacer algo. O sea, era como en aquel tiempo era bosque. Y vuelvo para acá. El Señor se llevó a todas las personas y los puso un franciscano allá en el pueblo y empezó a adoctrinar a toda la tribu en el pueblo. Todos empezaron a trabajar, hace par meses se mudaron de donde estaban metidos como quien dice, en el bosque. En aquel tiempo se mudaron todos al pueblo, se unieron con los españoles, trabajaron para ellos, por supuesto, pero cuando en septiembre 8, que es cuando van a bautizar a todos los indígenas, él empieza a estar como molesto, no que se sentía como que necesitaba su país, necesitaba no su país, pero necesitaba su tierra, necesitaba
dónde estaba él, se sentía que estaba perdiendo eso, que perdía que donde estaba no era su lugar, que quería estar donde estaba su casa, su choza, su lugar donde su silencio, su bosque. Y se va con mucha rabia, mientras que los otros que quedaron fueron bautizados. Y se va. Cuando se va a la casa y está su mujer, la hermana, y está el niño de él. O sea, que está una familia completa. Y él estaba súper enojado con todos, que entonces la mujer decía, pero ¿qué le pasa? ¿Será que tiene algo que se le preocupe? Estaban pensando, ¿por qué esa ira? ¿Por qué él estaba tan molesto? Afuera de su casa, en aquel tiempo no eran casas, sino chozas. Son unos indios, ¿verdad? Son chozas hechos de paja y palo. Se le aparece nuevamente, ellas le llamaban la señora, se le aparece nuevamente la señora. En esta vez todos la ven a ella. Y entonces cuando la ven, que los rayos, cuentan que los rayos, la luz, que la belleza, era algo tan espectacular, la belleza de ella, que no era algo que pegaba los ojos y no te dejaba ver, no, era algo como una luz espectacular donde se veía y era como un gozo dentro de cada uno que se alegreaba el alma cómo verla. Y entonces él le dice, ¿para qué me persigues? Era bien arrogante y la trataba mal. Y entonces la mujer le dice, pero hombre, no trates a esa bella mujer así. Háblale con el corazón, que ella se ve que es puro amor. Y él nada, que yo no te quiero. O sea, le decía que se fuera. Y en ese momento agarra un arco con una flecha bien puntada, como para amenazar, como que vete de aquí, como amenaza. Pero no le, o sea, en ese momento tira todo y trata de agarrar a la virgen, a la bella mujer. Pero cuando trata de agarrar ella, ella como que se le acerca y lo ve con aquella dulzura, paz, con aquel amor de madre, y él se queda así, y cuando intenta nuevamente agarrarla, se desvanece. Y entonces en su mano, él tiene la mano cerrada así, y se duerme, y cuando la abre, era estilo como una moneda de este tamaño, la imagen de ella. Y él no dice nada, la ve, y el hijo ve qué es lo que ocurre, porque estaban todos presentes, y el hijo ve qué es lo que ocurre. Y entonces él la envuelve en una hoja de plátano y la pone arriba en la choza y dice, mañana te quemo. Pensando que con eso se iba a olvidar de todo. Y no la iba a perseguir, no, y la Virgen no iba a buscar más. Bueno, el niño, cuando vio todo esto, él estaba con una emoción espectacular, una emoción que no podía explicarse. Esa misma noche corrió hacia el pueblo, pasó el bosque y se fue a buscar el señor que los estaba adoctrinando y ayudando. Durmió en la puerta de su casa esperando, y la esposa del señor le dice, aquí te están esperando, pero si ese niño se fue a ver a su madre porque está acá, que te quiere hablar contigo. El señor no quería hablar con él, no, pero insistió, por fin habla y le cuenta lo que vio y lo que pasó. Y el señor dice, es simplemente como que a lo mejor está inventando cosas, no le cree, no creo que haya pasado eso. Entonces él dice, ok, está bien, vamos a ir. Pero entonces el señor le dice, bueno, búscame unos burros para ir. Y él dijo, no me los va a conseguir, pero son bien difíciles de conseguir y va a durar todo el día. Como va a durar todo el día, ya al final de la noche ya le voy a decir que ya no se puede. O sea, le puso una tarea tan difícil de no conseguirla. El niño viene, no duró ni media hora, me imagino, viene rápidamente, consiguió los burros y aquí los traje. El señor con el asombro le dice, aquí pasa algo, o sea, esto es imposible. Vamos a ver qué pasa.
En el camino hacia allá, ve que el cacique Coromoto, cuando se levanta, quema la choza. El niño le muestra la medalla, ¿verdad? Y qué es lo que, porque robó la medalla de su papá y le muestra la medalla y le dice qué es lo que pasa. Cuando se va a la choza, el cacique pensaba que todavía estaba su medalla y quería quemarla con todo. Cuando trata de quemar y se va y empieza, y había también él convencido a otros indios de que lo que estaban haciendo no estaba bien, que se tenía que unir a ellos, que estaban dejando su bosque para irse con los blancos a adoctrinarse y no era lo que. Cuando de regreso con los otros para volver al bosque, fue picado por una culebra. Y en el momento que lo pica la culebra, él empieza a pensar en la señora bonita, en esa señora bonita que le daba amor, cuando la piensa se sentía feliz, se sentía en paz y que lo que necesitaba de ella. Y ahí empieza a recapacitar que quería hacer lo que ella mandaba. En ese momento pasa uno de los cristianos porque venían del camino del pueblo y le dice que lo bautice. Era cualquier persona en el camino, dice, por favor bautíceme y ponme el agua, que yo quiero llegar al cielo. Y lo hace por él y lo bautiza, porque era un español, un honrado, un cristiano, ¿cómo lo pone la bautiza? Y él, Coromoto, como que en sus últimos momentos es cuando invita a toda su tribu a que que continuaran con la doctrina, que continuaran con lo que la bella mujer había pedido, que ser puesto el agua en la cabeza y ser bautizado. Entonces, un año después de todo esto, llega y el señor Chancellor, que tenía la medallita, le dice, lleva con todo lo que sucedió y lo que ha pasado, le muestra la medallita al cura del pueblo, porque era la imagen de la Virgen en una medallita súper pequeña, y era la Virgen de la Virgen. Y el cura no le creyó, no dijo que eso no era. Entonces el señor Juan Chances decide colocar la medallita en su casa y prepararle un altar y ponerlo como una reliquia en un altarcito y rezarle él, porque los otros o sea, el padre no la quiso ver. Luego de varios años, como en el 54, pasaron muchos años, llega después como al 68, como unos 12 años luego o algo así, aparentemente vinieron al pueblo más de la religión y franquistano, y entonces el padre trajo una virgencita, la virgencita de Topo, que es de Colombia, y le rezaba y la llevaba en procesiones. Resulta que una vez caminando y haciéndole el rezo al rosario a esta virgencita, están viendo las personas que la imagen de la virgencita cambia de color. Y entonces se explica qué pasará con la virgencita. Y bueno, y siguen, y había alguien que comenta, por aquí dice, porque después como que cuando apareció la Virgen, como que lo que ocurrió y después los indios se volvieron a su bosque y como que quedó todo tranquilo, como si nada hubiera pasado. Entonces llega y empezaron a hablar qué pasó, qué ocurrió, y empiezan a buscar que aquí en esta ubicación se cuenta la historia
de lo que ocurrió. Entonces llega y dice que por aquí eran los lados donde Coromoto y vio a la señora Bella. Resulta que empiezan a buscar, pero ¿dónde están los Coromotos? Decían. No, nadie sabe dónde están, se fueron al bosque y de ahí nadie los ve, no los consigue nadie. Buscan y buscan, consiguen a otro cacique. Este cacique lo consiguen y lo llaman y le preguntan y empiezan a preguntarle acerca de la historia. Resulta que el cacique era Coromoto era el suegro de este cacique. O sea, Coromoto ya había, la familia ya se había alejado, no estaban más, y Coromoto era el suegro. Resulta que él cuenta la historia de las personas que le habían contado y lo que él tenía como su familia había hecho la historia. Y le dice precisamente por donde cuando estaban rezando el rosario, estos españoles pusieron una cruz como muestra de que algo pasó, pero señal simplemente porque la fachada de la Virgen cambió de color y la vio. Cuando consiguen el cacique le dice, justo donde está la cruz es donde la Virgen se le apareció y donde la choza de Coromoto era. Aquí se le apareció la última vez al cacique. Y fue en el 8 de septiembre cuando la Iglesia Católica cumple los años, justo ese día se le apareció. O sea, tuvieron un año, o sea, ella apareció en el 62 y después al siguiente año se le apareció nuevamente cuando él estaba ya como que perdiendo las esperanzas y se le aparece un año después. Entonces ahí dice el fray, dice que vamos a colocar una iglesia justo donde apareció. Y después esa iglesia se convirtió años luego, se convirtió en basílica, que es la que se tiene ahorita. Pero está justo en el lugar donde la aparición, o sea, donde estaba la casa o la choza del cacique Coromoto, justo en ese momento. Entonces la virgencita como que cuando estaban, entonces el nuero dice, por fin la virgencita se acordó de nosotros nuevamente. Fue una de las cosas que la historia cuenta, que él dice, se acordó nuevamente de nosotros y se está haciendo lo que ella quería. Entonces ahí empezaron todos nuevamente a adoctrinarse y salir del bosque nuevamente para ser bautizados. Pregunta, Sister Yanis, usted primero. Qué linda la historia, Solimar. Me queda esa duda y la medalla, ¿sobrevivió la medalla? ¿Dónde está la medalla? La medalla está en la basílica y por cierto, estaba leyendo que en el 2019 la restauraron, ¿verdad? Y porque aparentemente han hecho cantidad de cosas para robarlas, le han tratado de robar, le han tratado de falsificar y le han maltratado, o sea, no lo han tratado de mantener, o sea, no han respetado el valor que tiene, sino la han dañado. Entonces han visto en este estudio que han hecho, que le han hecho como huequitos a la pantalla para imitar exactamente la imagen y transformarla a otro lado. Y el agua y la humedad no la pusieron en un sitio donde se mantuviera. Pero en uno de los videos que estaba viendo dice que la imagen de la Virgen la han estudiado ahora, porque me recuerda muchísimo a la Guadalupe, porque la han estudiado tanto ahora, desde el 2019 para acá, algo impresionante que me parece como que en el momento como que las personas se están más alejando, yéndose de Venezuela, como el cacique que se quería ir porque extrañaba a su pueblo, pero realmente tiene que volverse como que,
y es la unión de la familia, porque ella es la única, la Virgencita se le muestra a una familia completa, o sea, un padre, una esposa y a un hijo más una hermana del Señor. O sea, está una familia completa que muestra que estaba ahí, que la han visto. Y la imagen muestra, en vez de, porque siempre en las fotos la van a ver con corona. Resulta que han estudiado la imagen y son como plumitas. Y supuestamente un pelo está liso de una mujer blanca y del otro está de trenzas. Entonces en uno está como una túnica también como de la Virgen, la túnica de la Virgen por un lado, y la otra es como si fuera de piel de animal de una india. Se han estudiado y se cuenta también en los estudios que han hecho del 2019 acá, los ojos de la medalla. O sea, imagínense que la medalla es una moneda de 25 centavos de lo miniatura. Y han estudiado con cámaras y lentes que los ojos reflejan también como si fuera un ojo de verdad. Entonces han hecho el estudio y ven la pupila y todo de la Virgen, y en la imagen muestran que también estaba el indio cacique cuando trata de agarrar la medalla con la mano. Me parece, cuando Jorge me dice y me invita, digo, voy a buscar voy a ir más a fondo, más allá, porque la historia que yo sé que de niña es la que conté, pero más allá me parece impresionante cómo estas dos no son, es la misma, ¿verdad? Es la misma María, pero cómo se relacionan entre ellas y que sean las únicas que hayan dejado muestra de que estuvieron allí. Son las únicas, y las dos quieren es la unión en familia. Las dos buscan es que estemos juntos. Es la única forma de que todo se resuelva, que estemos en familia. Yo quería hacerte dos preguntas, Solimar. La primera pregunta es, ¿qué tanto, en el caso de la Virgen de Guadalupe, una vez que se aparece y que es aprobado por el obispo Zumárraga, pues empieza un proceso grandísimo de grandes conversiones a la fe católica, y el pueblo mexica, ya el pueblo azteca adopta la fe católica por lo que aprendemos o por el mensaje que recibimos de esta gran señora que aparece, ¿no? Que es la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tanto influyó en la evangelización hacia la fe católica la aparición de la Virgen de Coromoto? Esa sería una primera pregunta. Yo podría decir que influyó muchísimo. En aquel tiempo, y ahorita no puedo decir lo mismo, pero en aquel tiempo hasta podría que el 1980 o algo, la mayoría de las personas en Venezuela éramos católicos. Influyó muchísimo, muchísimo. Éramos la mayoría de los... Y se conocían, eran dos religiones, por lo menos las otras eran miniaturas, son unas religiones miniaturas. El resto o éramos católicos o éramos evangelistas. Del resto éramos, yo diría que el 80% al 90% éramos todos católicos. Pero actualmente, lamentablemente, existen demasiadas. Hemos perdido el camino, realmente. Hemos perdido el significado de nuestra religión. Bastante. Sister Yanis, ¿quiere preguntar algo o hago la segunda pregunta? Yo puedo imaginar, gracias Jorge, Solimar, que para la gente inmigrante venezolana, quien es católica, que debe de tener
mucho conforto en la presencia de la Virgen de Coromoto. Cuando la ven en la iglesia, eso debe ser un fuente de consuelo y reconexión con su tierra. Sí, es como parte es como un pedacito de tu país en otro lado. Es como que esa conexión, como usted dice, es como una alegría de verla ahí y decir, ay, aquí está conmigo también. O sea, no estoy sola, aquí también, aquí está ella también. Mi pregunta va de la misma mano de la pregunta de Sister Yanis. Es, ¿cómo festejan ustedes, venezolanos, con la comunidad latina, el festejo hacia la Virgen de Coromoto y cómo tratan de compartir con el resto de los latinos esta tradición? Sé que recientemente la fiesta se celebró en este mes, creo que es el 11 o el 12, no recuerdo. Si nos puedes compartir cómo la celebran, y también me imagino que es algo que se celebra en todas las ciudades o en todos los estados donde hay comunidad venezolana, que me atrevería a decir que después de la comunidad mexicana, pues es la segunda comunidad de mayor presencia en los Estados Unidos. Sí, normalmente se saca en los países de nosotros, se saca en procesión. Tenemos como una estatua de ella, se saca en procesión, se le lleva flores, se le canta. Y muchos indígenas, si vas a la iglesia de ella, la de Guanare, a donde está la iglesia donde está en su basílica, muchos de los indígenas que algunos existen, no todavía, no son muchos, pero van a darle devoto, a darle su saludo a la Virgencita, simplemente porque Coromoto estuvo presente, porque el cacique estuvo, o sea, es parte de su historia y parte de su cultura también, ver a la hermosa señora. Acá en Estados Unidos, entra en procesión a la iglesia, se le lleva flores, se le canta, se le hace la historia y tenemos un canto particular para ella. Son cantos dirigidos a la Virgen y a Venezuela también. O sea, son un canto, es un himno a la Virgencita que ya están establecidos y ya tienen, se le trata de cantarle sus cantos a ella. Y tú sabes, los nuevamente hasta de eso se hace como estilo de un compartir o algo para conectar con el resto de la comunidad, el resto de la comunidad que participa en la misa. Pero básicamente es rendirle atributo a la madre y recordarla y saber que ella está acá y que no nos olvidamos de ella. Permíteme más una pregunta. He oído canciones del tiempo de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe y esos cantos y oraciones son en la lengua indígena creo que es Nahuatl. Uh-huh. ¿Hacen eso en Venezuela en la lengua indígena? Buena pregunta, no lo sé. O sea, los cantos que me lo sé están hechos en español, pero no sé, si habrán, yo he visto cuando hacen, porque es un evento muy grande en la iglesia, en la basílica, es un evento muy grande cuando la celebran. Me imagino que sí deben tener sus propios bailes y sus propios cantos, porque salen ellos con bailes, entonces me imagino que ellos deben de tener sus propios cantos. Pero de que yo los haya escuchado o algo, no, o sea, sí he visto que los bailen y todo, pero es una forma de cómo parte
la celebración y de venerarla a ella. Debe ser muy, muy lindo. Algo que tenemos todos los latinos es que somos muy marianos. Algo que se escucha frecuentemente en México es que ya es menos, ¿no? Antes era el 80 o 90, 80, 75. Ahorita se dice que más o menos el 70% de los mexicanos son católicos, pero el 99% son guadalupanos. Y me atrevería a decir que en el caso de ustedes pasa exactamente lo mismo. Tal vez la fe católica en sus números hayan disminuido, pero la devoción a la Virgen de Coromoto es algo que desde que conocí al primer venezolano hace unos 25 años, después de hablar de su familia, siempre habla de la Virgen de Coromoto. Y creo que pues es alguna realidad muy hermosa que también que compartimos nosotros con la Virgen de Guadalupe y ustedes con la Virgen de Coromoto, ¿no? Sí, es cierto, tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Solimar. Muy lindo tu relato para nosotros. Pues te agradecemos muchísimo, Solimar. No es la última vez que te vamos a invitar. Ten la certeza que vamos a seguir abusando de ti para que nos des más temas, sobre todo ya nos habías dado hace tiempo el tema, me acuerdo perfecto de cómo viven ustedes la tradición de los Reyes Magos y sales en un video con tus dos hijas y ya después te vamos a volver a dar lata. Te agradecemos muchísimo, Sister Yanis, Solimar, esta es tu casa. Y queridos amigos, estamos llegando al final del programa. Sin más, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.